Muy bien, bienvenidos a la unidad número 4 de la asignatura de Fundamentos de Programación. La unidad número 4 se llama Organización de Datos y se refiere básicamente a iniciar, a iniciar en el aspecto, en el concepto de estructuras de datos en programación. ¿Qué es una estructura de datos? Imagínense que ustedes tienen la necesidad de almacenar en alguna parte de un programa, en algún elemento de un programa, almacenar una lista de datos. Imaginemos pues una lista de calificaciones de 15 estudiantes de un grupo X de una materia X, ¿no? Entonces ustedes requieren almacenar esas 15 calificaciones numéricas enteras para poder hacer algunas operaciones con esos datos, con esos números, con esas calificaciones. Por ejemplo, para poder promediarlas, para poder buscar la calificación más alta, para encontrar la calificación más baja, para contar el número de aprobados, el número de reprobados, para calcular un promedio de aprobados, un promedio de reprobados, etcétera. O sea, hay mil cosas que se puede hacer con una lista de datos, con una lista de números que representan calificaciones. Pudiera ser una lista de números que representan las temperaturas registradas durante un periodo de 30 días, ¿no? Una lista de 30 temperaturas registradas durante 30 días. ¿Para qué te puede servir eso? Pues a lo mejor hasta incluso para pronosticar la temperatura del siguiente día o la temperatura de los siguientes días, a lo mejor para saber cuál fue el día que más calor hizo, el día que menos calor hizo, cuál fue el promedio de temperatura registrado durante esos 30 días, etcétera. O sea, una estructura de datos sirve para almacenar datos y lo que hace simplemente es ofrecernos un apoyo para evitar la necesidad de declarar pues 30 variables. Imagínense que no existieran las estructuras de datos, que no existiera un elemento en programación que te permitiera almacenar datos como lo que acabo de mencionar de ejemplo, pues tendríamos que declarar, si habláramos de las 15 calificaciones, tendríamos que declarar 15 variables enteras de calificación para poder hacer esa manipulación de esos 15 números que representan las calificaciones de un grupo de estudiantes, ¿no? Sería un poco complicado, sería o más bien un tanto o un mucho complicado hacer esa manipulación. Por esa razón se crearon las estructuras de datos y vamos a ver o vamos a iniciar con la introducción a la estructura de datos más utilizada por todos los programadores, que son los arreglos. Corresponde en esta unidad ver el tema de arrays, arreglos o vectores, que es un concepto similar, es un sinónimo para nosotros en programación, significa lo mismo. ¿Qué es, qué es un arreglo o qué es un array? Aquí está un concepto que me gustaría puntualizar con ustedes. Vamos a entrar o vamos a iniciar con este concepto, ya después ahondaremos con ese concepto para que quede claro. ¿Qué es un arreglo, array o vector en Java? Vamos a hablar aquí de Java. Dice, es una estructura de datos. Ojo, ya explicamos, textualmente dijimos que una estructura de datos sirve para guardar una lista de datos, una lista de números, una serie de números que representan algo, que nos permite almacenar, dice, un conjunto de datos, aclaro, de un mismo tipo. Es decir, las estructuras de datos, o en este caso vamos a hablar ya los arreglos o los arrays, vamos a utilizar un término de aquí en adelante, array, los arrays en Java almacenan datos pero de un mismo tipo de dato. Es decir, pues si va a almacenar 15 números que representan las calificaciones de un grupo de estudiantes, esos 15 números deberían ser del mismo tipo de datos. O sea, si vamos a manejar calificaciones numéricas enteras, el arreglo tendría que ser de tipo int. Ok, entonces esta es una característica fundamental, ¿no? Es una estructura de datos que nos permite almacenar un conjunto de datos de un mismo tipo. Vamos a ahondar más adelante e incluso en otras asignaturas que ustedes lleven en semestres posteriores, lo que a continuación en color rojo está escrito. Dice, el tamaño de los arrays o de los arreglos se declara en un primer momento y no puede cambiar luego durante la ejecución del programa. Es decir, si tú declaras un array de 15 espacios, de 15 elementos, las estructuras de datos, los arreglos, los arrays contienen elementos. Si tú declaras un array de 15 elementos, ese tamaño que tú defines
al momento de declarar ese array, ese tamaño no puede cambiar, ¿sale? Como sí puede hacerse, dice ahí, en otros lenguajes. Aquí voy a poner un paréntesis, voy a hacer un comentario que no voy a aclarar a lo mejor en esta sesión, pero sí lo vamos a aclarar más adelante. Los arreglos en Java sí se pueden redimensionar, es un término a lo mejor correcto, pero al momento de redimensionar los arreglos o los arrays en Java, se pierde la información o los datos que tiene almacenado el array. Con eso creo que nos vamos a quedar ahorita. Entonces, realmente no se puede redimensionar, realmente no se puede cambiar de tamaño un array, porque si se cambia de tamaño un array y al cambiarle de tamaño se provoca que los datos que tenga se pierden, pues haz de cuenta que estás creando un nuevo arreglo, un nuevo array. Entonces, este comentario que está escrito aquí en color rojo, pues realmente es muy cierto. El tamaño de los arrays se declara en un primer momento, o sea, al inicio, y no pueden cambiar luego durante la ejecución del programa. Quedémonos ahorita con este concepto para no confundirnos. Muy bien. Esta es la sintaxis, espero se alcance a apreciar bien, la sintaxis de cómo se declara un arreglo. Se coloca el tipo de dato, que ya sabemos que puede ser entero, flotante, doble, short, long, incluso puede ser char, incluso pudiera ser boolean, o sea, un arreglo o un array, pues puede ser del tipo de dato que tú desees, ¿no? Se indican los corchetes para indicarle al compilador de Java que vas a utilizar un arreglo o que vas a declarar un array y no vas a declarar una variable. Enseguida, si ustedes observan aquí, se coloca el nombre del array, aquí dice nombre de vector, el signo de igual, después el operador new, que le indica al compilador de Java que va a asignar nueva memoria. Enseguida, el mismo tipo de dato que se declaró al inicio, el mismo tipo de dato se indica aquí. Y luego, sumamente importante, los corchetes, ahí están, que acá fueron vacíos, acá se pusieron como corchetes vacíos. Aquí se coloca dentro de los corchetes una dimensión. ¿Y qué es una dimensión? Pues no es más que un valor que va a indicar el tamaño del array. Un valor que va a indicar, un valor numérico entero, aquí sí aclaro, tiene que ser un número entero que va a indicar el tamaño del array. Bueno, aquí dice que esta línea pues da un error, efectivamente, porque pues se está utilizando una variable llamada dimensión, y esta variable llamada dimensión pues tiene que tener un valor, tiene que estar declarada para poderse utilizar. Pero la línea que está en la parte de abajo pues ya es un ejemplo concreto de cómo se declara un arreglo. Y vamos a ver aquí a detalle, algunas cosillas. Por ejemplo, un arreglo se declara indicando el tipo de dato. Ese int que está al inicio de la declaración dice es el tipo de dato para los elementos del array o del vector o del arreglo. Con esta declaración el vector solo puede almacenar valores de tipo entero. Desde ahí estamos iniciando. Muy bien, después vienen los corchetes vacíos que están aquí. Y dice, los corchetes le indican al compilador de Java que no estoy declarando una variable, sino más bien un array. Desde ahí iniciamos a indicarle a Java que vamos a utilizar un array. Después viene mi arreglo, que es básicamente, dice el nombre que se le da al vector. Con este nombre podré acceder a su contenido y utilizar cuantas veces sea necesario dentro del programa. Enseguida viene el operador new, el igual. Aquí está el igual. Dice el operador igual, se le dice al compilador que debe apuntar a una zona de memoria que se va a reservar para el arreglo. ¿A qué memoria me estoy refiriendo? A la memoria RAM exclusivamente. Si recuerdan el concepto de variable, vamos a retomar algunas cosas cuando expliquemos qué es un arreglo dentro de la memoria RAM. Después viene la palabra reservada new. La palabra reservada new dice crea un espacio en memoria para el vector, y la palabra int le dice que será de tipo entero. Es decir, si recuerdan cuando vimos el tema de tipos de datos, vimos también que una variable entera ocupa en la memoria 4 bytes.
Entonces, si yo creo una estructura de datos como un arreglo o un array de tipo entero y le digo, si me permiten aquí voy a puntualizar esta parte, y le digo que el tamaño del arreglo, como en este ejemplo, va a ser de 6 elementos, ¿sale? Estoy diciéndole que ese arreglo o este array, que se llama mi arreglo, va a tener espacio para almacenar 6 números de tipo entero. Por lo tanto, si un entero ocupa 4 bytes en la memoria RAM, para este array llamado mi arreglo de 6 números enteros, pues 6 por 4, 24. Va a requerir 24 bytes consecutivos en la memoria RAM. Se van a reservar esos espacios, esos 24 bytes se van a reservar para manipular los datos que van a estar dentro del array llamado mi arreglo. Dice ahí el número 6 entre corchetes, le indica la dimensión para este arreglo será de 6. Esto quiere decir que solo puede almacenar hasta 6 elementos enteros. Perfecto. Bien importante entender esta nota que está aquí. Dice, cabe aclarar que la dimensión de un arreglo es fija. Una vez declarado, no se puede cambiar en tiempo de ejecución. Esto lo vamos a encontrar o lo vamos a escuchar siempre cuando tú entres al tema de arreglos o de arrays o de vectores. Siempre vamos a escuchar el hecho de que una vez que tú declaraste el array de cierto tamaño, ese array no puede cambiar de tamaño. Aunque yo ya les dije que si es posible redimensionarlo. Pero al redimensionar un array, se pierden los datos que tenían almacenados previamente. Memoricen eso nada más. Ahorita nos quedamos con el hecho de que un arreglo o un array no se puede redimensionar. Muy bien. Así es como se declara un array. Entonces, vamos a la práctica. Con mucha calma, con mucha paciencia, vamos a iniciar con el tema de arrays. Voy a crear un proyecto nuevo. Si les parece, este proyecto le vamos a colocar como nombre, imaginemos que lo que yo voy a manejar en mi arreglo, yo voy a manejar edades. Vamos a manejar edades. Por lo tanto, yo voy a crear un proyecto que se llame personas. Un proyecto nuevo que se llame personas, al cual va a tener el método principal, el método my. Le doy finalizar. Si observan, estoy guardando mis prácticas en la ruta de fundamentos de programación. Eso es bien importante, estar consciente de dónde voy a grabar o dónde voy a guardar. Le doy finalizar y se va a crear un proyecto nuevo que se llama personas. Este proyecto nuevo va a tener un paquete que se va a llamar personas, pero con la P minúscula, como ustedes ya saben, en la nomenclatura de NetBeans así funciona. Este es el paquete, este es el proyecto, este de aquí es el paquete y esta es la clase. Esta es la clase principal de este proyecto. Proyecto, paquete y clase. Perfecto. Aquí está mi clase personas. Aquí está mi método principal. Voy a iniciar importando del paquete java.util la clase scanner. Voy a declarar aquí mi objeto a la clase scanner, si recuerdan. Mi objeto a la clase scanner llamado obj teclado, ¿sale? Y voy a crear, bueno, pero tendría que va a ser estático porque voy a utilizarlo dentro de un contexto estático. Creo que la palabra static va antes, así, perfecto. Y voy a crear el objeto teclado. Esto con la intención de que seguramente voy a pedir datos, pues voy a declararlo de una vez. Va a ser igual a new. Y si ustedes están observando aquí, estoy utilizando el new. Es un operador que también se va a utilizar en los arrays. New scanner y entre paréntesis system.in.
punto y coma. Ya tengo mi objeto para pedir datos del teclado preparado y listo para poderlo utilizar dentro del main y dentro de cualquier método que se declare dentro de la clase. ¿Por qué? Porque declaramos el objeto teclado dentro de la clase. La clase persona empieza aquí y termina acá. Entonces yo puedo utilizarlo a partir de que se declara, desde que se declara hacia abajo en cualquier parte de ahí que está marcada. Muy bien. Ahora vamos a hacerlo, vamos a trabajar todo ahorita en el método main para entender qué es un arreglo. Cuando ya entendamos bien qué es un arreglo y cómo se manipula, vamos a proponer ciertos ejemplos prácticos y entonces pues en esos ejemplos prácticos vamos a utilizar pues métodos y ahí vamos a ver algunos otros conceptos importantes en el manejo de arreglos. Ok, entonces vamos a declarar un arreglo que se llama así, mi arreglo de cuántos elementos, de 6 como está indicado ahí, de tipo entero. Yo declaro de tipo entero un array que se llama mi arreglo, pero me faltó los corchetes para indicarle al compilador de Java que va a ser un arreglo. Se va a llamar mi arreglo igual a new int y entre corchetes le voy a decir 6 elementos. Perfecto. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando se declara este arreglo de 6 elementos? De 6 elementos, un arreglo de tipo entero, el operador new le asigna memoria, mi array se llama mi arreglo, etcétera. Muy bien, ¿qué sucede? Básicamente, ¿qué sucede en la memoria RAM? Pues en la memoria RAM se va a ir el compilador de Java y va a buscar un espacio lo suficientemente grande consecutivo para almacenar 6 por 4 igual a 24 bytes. O sea, requiero yo para este arreglo 24 bytes porque es de 6 elementos de tipo entero. Y una variable de tipo entero, recuerden que ocupa 4 bytes. Ok, entonces voy a apoyarme con la pizarra. Imaginemos que tengo yo mi arreglo de 6 elementos. Déjenme dibujarlo. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cómo se llama este arreglo? O este array se llama, vamos a ponerlo más para acá, mi arreglo. Así se llama, ¿no? Ese es el nombre que se le da a este arreglo. Cada una de estas casillas es realmente un entero. Por lo tanto, recuerden que un entero ocupa 4 bytes. 4 bytes. Este arreglo se controla a través de algo que se llama índices. Bueno, a cada uno de estos cuadritos, se le llama, para ir acostumbrándonos al término, a cada uno de estos, a todos, se les llama elementos. Entonces, cada cuadrito, cada espacio de mi arreglo, del array mi arreglo, se le va a llamar elemento. Y cada elemento tiene algo que se conoce como índice que lo va a distinguir de los otros elementos. ¿Por qué? Porque resulta que cada elemento tiene como nombre mi arreglo, es decir, este elemento es el elemento mi arreglo con la posición 0. Este elemento es el elemento mi arreglo en la posición 1. Este es mi arreglo en la posición 2. Este es mi arreglo en la posición 3. Este es mi arreglo en la posición 4. Y este es mi arreglo en la posición 5. Observen que cada elemento está de alguna forma identificado por un numerito que lo hace diferente a los otros. A ese numerito se le llama índice. ¿Sale? Y los índices empiezan en 0, siempre, por regla, empiezan en 0 y terminan en el número de elementos menos 1. Es decir, en este caso es la posición del último elemento o el índice del último elemento del arreglo, siempre es el número de elementos que tiene el arreglo menos 1. ¿Cuántos elementos tiene este arreglo? Si lo recuerdan en el ejercicio, tiene 6 elementos. Si yo digo 6 menos 1, pues me da el 5 que corresponde a la
índice o a la posición del último elemento del arreglo. Perfecto. Ahora, los arreglos sirven para almacenar números. Entonces, ¿qué pasaría si yo quisiera, por ejemplo, voy a ponerlo de colores, si yo quisiera insertar un valor en este elemento, aquí? Pues yo tendría que decir el nombre de mi array, que en este caso es mi arreglo, entre corchetes debo de indicar la posición o el índice del que estoy hablando, en este caso es el 1, y le voy a colocar el número 25, punto y coma. ¿Qué va a pasar con esta línea? Pues aquí le va a poner un 25. Si yo quiero colocarle un valor a este elemento, pues yo tendría que decir mi arreglo en la posición, mi array se llama mi arreglo, en la posición 4 va a ser igual a 37, punto y coma. ¿Qué va a pasar? El 37 se va a colocar ahí. Así es como yo tendría que llenar este arreglo, así es como se maneja, ¿no? Pero están de acuerdo conmigo que si yo manejo mi arreglo de esta forma, si yo lo manejo de esa forma, pues sería muy similar a manejarlo como variables. O sea, yo declaro 6 variables, llamada, si vamos a manejar edades, pues llamada edad 1, edad 2, edad 3, edad 4, edad 5 y edad 6, y voy a llenar las variables, pues como estoy llenando aquí el arreglo. Entonces, ¿cuál es la ventaja de manejar una estructura de datos como un array? Si yo puedo hacerlo, o si debo de manipular el array como si fueran variables, pues yo realmente no le veo ninguna ventaja. La ventaja se ve claramente cuando tú manipulas ese array con un ciclo. Si ustedes observan estos números de los índices, obsérvenlos, lo estoy marcando ahí, van a observar que empezamos siempre en el índice 0. Del 0 al 1 hay 1 de diferencia. Del 1 al 2 hay 1 de diferencia. Del 2 al 3 hay 1 de diferencia. Del 3 al 4 hay 1 de diferencia. Del 4 al 5 hay 1 de diferencia. Entonces, si ustedes observan, aquí hay algo que nos indica cuál es el ciclo que vamos a utilizar para manipular o controlar un array. Si recuerdan por ahí, dentro de los ciclos vimos el ciclo for, vimos el ciclo while, el ciclo do while. Y el ciclo for, dijimos, se utiliza en aquellos ejercicios donde tú conoces cuántas veces vas a repetir algo. Y ese ciclo for se controla con una variable que se conoce como contador, la cual inicia en un valor, termina en un valor y se le indica cómo va a incrementar o decrementar ese contador, siempre de forma constante. Entonces, ¿qué pasaría si yo manipulo mi arreglo? Lo manipulo con un ciclo for. Mi ciclo for, recuerden que utiliza un contador, lo voy a declarar acá arriba, lo pongo como C. Ese contador se le puede colocar un valor inicial, yo le voy a poner que inicie en 0. ¿Por qué va a iniciar en 0? Porque mi arreglo, siempre todos los arreglos inician, todos los arrays inician en índice 0. Entonces, el ciclo for que manipule el array, pues debe de iniciar el contador en 0 por conveniencia. Hasta C menor que, en este caso, ¿cuántos elementos tiene el arreglo? Pues tiene 6 elementos, entonces menor que 6. Con incrementos, punto y coma, de 1 en 1. ¿Por qué de 1 en 1? Porque yo quiero que el contador C tome el valor 0, el siguiente valor que quiero que tome el contador sería el 1, el siguiente valor sería el 2, el siguiente sería el 3, el siguiente sería el 4, el siguiente sería el 5, el siguiente sería el 6, pero cuando el contador C valga 6, 6 es menor que 6, no, por lo tanto, pues no se va a cumplir esa condición y el ciclo for va a terminar. Entonces, ¿cuántas vueltas realmente va a dar este ciclo? Va a dar 6 vueltas a partir del 0 hasta el número 5. Si ustedes cuentan, 0, 1, 2, 3, 4, 5, son 6 veces que repite este ciclo. Entonces, ¿qué voy a hacer dentro del ciclo? Si la intención es llenar el arreglo, como aquí estábamos haciéndolo, pues sería muy fácil decir mi arreglo
lo hago con calma. En la posición que me indique, ojo, lo voy a poner en color rojo, en la posición que me indique el contador C, ese va a controlar mi arreglo también, va a ser igual, vamos a ponerle un valor constante ahorita, va a ser igual a 10. ¿Qué va a pasar con este ciclo? ¿Qué va a pasar con este ciclo? A ver, veamos, voy a borrar estos, ahorita lo corrijo aquí, los valores que metí como ejemplo. Perdón por las rayas chuecas, pero bueno, ahí está. ¿Qué va a pasar con este ciclo si yo lo ejecuto? ¿Qué va a pasar con el arreglo? Veamos. Y en color rojo vamos a colocar. Si yo ejecuto este ciclo, en la primera vez que entre al ciclo, la primera iteración o la primera vuelta, como ustedes prefieran llamarle, el contador C, ¿cuánto vale? Pues vale 0. Entonces va a estar hablando de este elemento, de este que está aquí. ¿Qué va a ponerle aquí? Pues le va a poner un número 10. Vamos a trabajar en color azul. Le va a poner aquí, pues un número 10. En la siguiente vuelta del ciclo, ya no va a valer 0, va a valer 1. Entonces estamos hablando de este de aquí, y aquí le va a poner también un 10. En la siguiente vuelta ya no va a valer 1, va a valer 2. Y estamos hablando de este de aquí, y aquí le va a poner también un 10, porque así lo estamos indicando acá, le pone un 10. En la siguiente vuelta el contador ya no vale 2, vale 3. Y estamos hablando de esta posición de aquí, y aquí también le vamos a poner un 10. En la siguiente vuelta ya no vale 3, ahora vale 4. Y estamos hablando de esta posición, y le va a poner también un 10. En la siguiente vuelta ya no vale 4, vale 5. El 5 todavía cumple la condición. 5 es menor que 6, sí. Y estamos hablando de este elemento de aquí. ¿Sale? Y este elemento de aquí, pues también le va a poner un 10. En la siguiente vuelta, el ciclo for, el contador, perdón, vale 6. Y cuando llegue aquí a la condición 6 es menor que 6, pues va a decir que no y termina el ciclo. ¿Y qué hizo? Pues llenó el arreglo. Si ustedes observaron, le puso puros números 10 porque así lo indiqué aquí. Puros números 10, pero pues a fin de cuentas lo llenó, que es la intención que yo quería, ¿no? Llenarlo. Ya si tú le cambias, voy a mover tantito mi imagen para acá. Si tú aquí, en vez de colocarle un valor constante, aquí, le pones algo así como lo que hemos hecho en otros ejercicios, OBJ teclado, ¿se acuerdan? Punto, tantito más, ahí está. Punto, y el método para pedir un entero era, si recuerdan ustedes, era next int, paréntesis, me parece, punto y coma. Si ustedes le ponen esa instrucción ahí, pues entonces lo que va a provocar es que cada vez que entre al ciclo, cada vez que repita una vez la iteración o el bucle, pues te va a pedir un valor por teclado para llenarlo en el arreglo y tú vas a ir metiendo un valor que tú consideres correcto. Perfecto. Muy bien. Ahora quisiera, antes de continuar en NetBeans, quisiera puntualizar una característica o una propiedad que tienen los arreglos bien importante. Los arreglos tienen un tamaño y lo voy a colocar aquí en un recuadro. A ver si me cabe. Aquí. Los arreglos tienen un tamaño. En este caso, el tamaño de mi arreglo, el que yo estoy trabajando, el array que estoy trabajando, se llama mi arreglo. El tamaño es de 6. ¿Sale? Si ustedes cuentan elementos, este sería el elemento 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Es el número de elementos. Y el número de elementos de un arreglo se puede obtener fácilmente con una propiedad. Si tú le pones mi arreglo, punto, y la propiedad se llama length, GTH, length. Si tú le pones mi arreglo.length, o sea, la propiedad length de un arreglo, de un array, me devuelve el tamaño del arreglo. Repito, me devuelve el tamaño del arreglo, me devuelve el número 6. Entonces, si existe esa propiedad, permítanme moverme hacia acá. Déjenme borrar esto que puse aquí. Si sabemos que existe esa propiedad,
vamos a hablar exclusivamente de esta condición ahorita. Si sabemos que existe esa propiedad, pues esta condición sería lo mismo decir C menor que, permítame para que quede bien clarito, C menor que mi arreglo punto len. Estamos de acuerdo que sería lo mismo. Si sabemos que el valor que me va a devolver el punto len es un 6, pues sería lo mismo que este valor constante de acá. ¿Cuál es la enorme ventaja de manejar así la condición? Pues la enorme ventaja es que si mi arreglo cambia de tamaño, que no fuera de 6, que fuera de 15, pues el punto len te devuelve el 15. Que no fuera de 15, que fuera de 30, pues el punto len te devuelve el 30. Que no fuera de 30, que fuera de 3, pues el punto len te devuelve el 3. Esa es la gran ventaja, ¿no? Si yo quisiera, a ver, aquí es importante puntualizar. Si yo quisiera asignarle un valor al último elemento del arreglo, es decir, si yo quisiera colocarle un valor a este elemento del arreglo, si yo no conozco el tamaño del arreglo, porque si yo lo conozco sería muy fácil decir mi arreglo, si yo sé que mi arreglo es de 6 elementos, sé que la última posición es el 5, mi arreglo es igual a 20. ¿Qué va a pasar? Mi arreglo en la posición 5 es igual a 20, aquí le voy a poner un 20. Pero si yo no conozco el tamaño del arreglo, porque yo programador pues a lo mejor lo conozco, pero si yo le doy la oportunidad al usuario de que él vaya indicando o de que él le indique cuántos elementos quiere manejar, o sea, si le pregunto en un inicio, le digo cuántos alumnos, cuántos estudiantes tienes en tu grupo o cuántas personas vas a encuestar para saber la edad de las personas, entonces pues yo desconozco el valor que el usuario vaya a colocar ahí. Pero si yo quisiera colocarle un valor al último elemento del arreglo, sería lo mismo decir, voy a subir un poquito, lo voy a poner en color azul, sería lo mismo decir mi arreglo en la posición mi arreglo punto len menos 1, le voy a colocar un 35. ¿Qué va a pasar? Pues sabemos que el punto len me da el tamaño del elemento, el tamaño del arreglo. No me importa cuál sea el tamaño del arreglo. Si es de 10 me da un 10, si es 20 me da un 20, si es de 6 me pone un 6, 6 menos 1 me da 5. Entonces, si yo le pongo un 35 al elemento que está apuntado por punto len menos 1, le voy a colocar un 35 al último elemento de este arreglo, en este ejemplo. Entonces puntualizo mucho el uso de esta propiedad porque la vamos a requerir, la vamos a utilizar mucho. Sabemos que el tamaño del arreglo se puede obtener con la propiedad .len de un arreglo, del array. Entonces es importante entender esta parte, ¿no? Muy bien. Entendido esto, espero que haya quedado claro algunos conceptos que yo quise puntualizar. Voy a hacerlo más pequeño para que quepa todo lo que hicimos. Ahí está, perfecto. Entendido este esquema que fuimos armando poco a poco, bueno, vamos a iniciar. Sabemos que para poder trabajar un arreglo, un array, tengo que trabajar un ciclo for. Vamos a iniciar con una pequeña práctica de manipulación de arreglos a través en el lenguaje Java. Pero esto lo vamos a hacer en la siguiente sesión para que esta sesión no se haga demasiado extensa. Gracias por su atención.